Vamos a buscar la epístola de Hebreos esta tarde. De nuevo, y seguimos con un estudio, ¿vale? Estudiamos Hebreos esta tarde de nuevo. Y te digo que últimamente no estoy compartiendo un pensamiento típico que escuchamos los miércoles, más que un estudio, y te invito también a colaborar conmigo en leer unos textos durante nuestro tiempo juntos esta tarde. Y la intención es que crezcamos, por lo menos en nuestro conocimiento de Hebreos, y para que podamos leerlo con más alegría cada vez que leemos de esta epístola. Y los dos textos sobre que estoy mirando y viendo esta introducción, ¿no?, de esta epístola son de Hebreos capítulo 1, los primeros dos versículos, donde el autor comenta que Dios ha hablado, ¿no? Ha hablado en los tiempos pasados por medio de los profetas, y en esos días ha hablado a nosotros por su Hijo Jesucristo. Y capítulo 12, versículo 25, vemos otra vez esta exhortación, que hay exhortaciones a lo largo de esta epístola, pero al final tenemos en capítulo 12, versículo 25, la primera parte, esta exhortación: tened cuidado de no desechar al que habla. Y Hebreos nos exhorta a escuchar a la voz de Dios en las Escrituras, por medio de los pastores que predican la palabra a nosotros en la iglesia local donde congregamos, ¿no? En medio de las multitudes de voces que reclaman, llaman y competen por nuestra atención y que quieren arrastrarnos del Evangelio y de confiar en Cristo, que quieren debilitar nuestra confianza en Dios y que quieren destruir nuestra fe por desacreditar la verdad del Evangelio. Hebreos nos exhorta a escuchar la voz de Dios, no a las voces, a la sociedad a nuestro alrededor. Y la fuerza de la exhortación de oír la voz de Dios por las Escrituras es la realidad del cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús. Y la esperanza que tenemos en Él, porque Cristo viene otra vez. Y Hebreos anuncia esta esperanza. Y esta esperanza, esa realidad, que la palabra de Dios es verdad, es la fuerza de la exhortación de escuchar su voz. Esta tarde vamos a ver que si somos contundentes en vivir conforme a nuestra madurez en el Evangelio, si no somos contundentes en vivir conforme a nuestra madurez en el Evangelio, corríamos el peligro de inercia espiritual y la falta de vigor de nuestra fe y esperanza. Es lo que vamos a ver esta tarde, ¿vale? Porque ese era el peligro de los primeros lectores de esta epístola. A lo largo de Hebreos, el autor transmite su preocupación que los que habían oído la palabra de Dios podrían flaquearse en su confianza en ella. Sus advertencias se dirigen hasta cada individuo
de la congregación. Y quiero invitarte a buscar unos textos conmigo. Si alguien puede buscar Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. En esos textos, esas exhortaciones, vamos a ver, o advertencias, vamos a ver que esa advertencia llega no solamente a la congregación, pero hasta cada individuo de la congregación. ¿Vale? Hebreos 3, versículos 12 y 13, y si alguien puede buscar capítulo 4, versículo 1, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene Hebreos 3, 12 y 13? Amén. Vale. Hebreos 4, versículo 1. ¿Quién tiene? Para abrir. Vale. Otros capítulo 6, versículo 11. ¿Tú? Vale. Y la última, capítulo 12, versículo 15. Vale. Entonces, pues, leer. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vale, escucha la palabra 2 veces. Ninguna de vosotros. ¿Vale? Cada individuo llega a estas advertencias. ¿Vale? El siguiente es capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vale, otra vez, alguno de vosotros. Cada individuo. ¿Vale? Y lo que vamos a escuchar en ese versículo 6, capítulo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia el fin, para plena certeza de la esperanza. Vale, cada uno de vosotros. Y el último, de 12, versículo 15. Estad atentos para que ninguno sea privado de la gracia de Dios y para que ninguna raíz de amargura capaz de perturbar o contagiar a muchos crezca entre vosotros. Ninguno. ¿Vale? Este pastor que está escribiendo esta congregación está exhortando toda la congregación, pero está preocupado por cada uno. Cada uno. ¿No? Esas advertencias llegan a cada uno. Cuando escuchamos la palabra predicada entre nosotros, es para la congregación, para las exhortaciones y las advertencias. Llegan a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Un comentarista implica que dentro de la congregación había tanto hermanos maduros como hermanos débiles en la fe. La admonición de exhortar los unos a los otros cada día presupone que los hermanos reunieron para la comunión, como nosotros, como en esta congregación, para comunión y ánimo mutuo como un costumbre. Y por eso tenemos esa exhortación en Hebreos 10:25, que dice que siguiente 25. ¿Quieres leerlo? 10:25. Sí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vale. Entonces, estas exhortaciones presupone que era una costumbre de reunirse, ¿no? Para comunión y también para el ánimo mutuo. Un comentarista comenta que Hebreos, y vamos ahora quedarnos en Hebreos capítulo 5, los versículos 11 y capítulo 6, 12, pero no vamos vamos por encima, ¿no? Pero un comentarista comenta que Hebreos 5, capítulo 5, versículo 11, hasta capítulo 6, versículo 12, que es una exhortación, porque hemos hablado de Hebreos. Hebreos está organizado, de la estructura, es una explicación de la palabra y una exhortación. Y luego hay otra explicación de las escrituras, de Cristo, como Cristo está revelado en las escrituras, y una exhortación. Y esta exhortación de Hebreos 5 a 11, a 6 a 12, es
la exhortación clave para la interpretación de Hebreos. El hecho de que los primeros lectores se habían hecho tardos para oír, y esta palabra tardo significa perezoso, da la importancia a todas las admoniciones que son dadas en esta epístola. ¿Vale? Algunos que hemos leído ya, pero hay otros. Y entonces, Hebreos 5, 11 a 6 a 12, y vemos en este texto, porque vemos la unidad en este texto, aunque empieza en capítulo 11, pero termina en medios de versículo 12, es porque vemos una repetición de la palabra tarde para oír, o perezoso. ¿Vale? Es la misma palabra en griego, eso es una palabra que solo aparece 2 veces en Hebreos, y aparece en versículo 11, y el capítulo 5, versículo 11, y en el capítulo 6, versículo 12. ¿Vale? Entonces, esta repetición de esta palabra nos ayuda a entender que ese es el comienzo y el término de esta exhortación. Dice en versículo 11, acerca de este tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar porque sois muy lentos para entender, o tardos para oír, perezosos. Ese es el significado de esa palabra. Y luego en capítulo 6, versículo 12, vemos la repetición de esta palabra. No os hagáis perezosos, esa palabra, tardos, ¿vale? Sino más bien imitad a aquellos a quien por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Vale? Y luego, a partir del versículo 13, empieza una explicación del Cristo, ¿vale? De las Escrituras. Y vemos esta unidad en este. La implicación de esta exhortación, que no vamos a leer todo por el tiempo y a lo mejor vamos a continuar en otro miércoles. Pero la implicación de Hebreos 5, 11 a 6, 12, y es algo que podemos leer en casa también, es una falta de ser contundente en su respuesta al Evangelio y la falta del deseo de reflexionar suficientemente sobre sus implicaciones para su confesión de fe en Cristo y para su fe y obediencia en Cristo. Entonces tienes esas exhortaciones, no ser perezosos. ¿Vale? Tienes que reflexionar suficientemente sobre las implicaciones de la confesión de fe en Cristo, de tu confesión de fe en Cristo y la obediencia que implica y que obliga esta fe a Cristo también. Si no fueran contundentes en abandonar su disposición de pereza, corrían el peligro de inercia espiritual y la falta de vigor de su fe y esperanza. Y por eso termina en versículo 12 diciendo, versículo 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre el mismo afán hasta el fin, hasta que vuestra esperanza se realiza plenamente. ¿Vale? Y otra vez para nosotros, ¿no? Una aplicación. Si no somos contundentes en vivir conforme a nuestra madurez en el Evangelio, correríamos el peligro de inercia espiritual y la falta de vigor de nuestra fe y esperanza. ¿Vale? Y un clave para entender este texto, porque este texto, cuando lleguemos al versículo capítulo 6, podemos entrar en mucho debate, que son creyentes o no son creyentes, pueden perder su salvación o no pueden perder su salvación, ¿no? Pero la clave para interpretar esta exhortación es la ironía, ¿no? Un modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono o unas palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse. ¿Vale? Entonces, esa exhortación es para despertar los primeros lectores, para que no sean perezosos y tardos de oír
la palabra de Dios. Entonces tenemos versículo 12, capítulo 5, versículo 12. ¿Vale? Si alguien quiere leer capítulo 5, versículo 12 otra vez por nosotros. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vale, debiendo ser ya maestros, ¿no? Da una implicación de que esta congregación, por quizá por las persecuciones que están experimentado, se han cerrado en sí mismas, en lugar de anunciar el Evangelio a otros, ¿no? Deben ser maestros de otros. Deben ser personas que están proclamando y enseñando a otros el Evangelio. Pero por miedo y por ser perezosos, se han cerrado en sí mismas y han dejado de enseñar a otros. Podrían implicar una inclinación entre los primeros lectores de cerrarse a aquellos que no conocían a Cristo, por miedo y temor. Dejaron de evangelizar. Pero el autor en esta exhortación fue determinado a hablarles como creyentes maduros, porque eran creyentes que tenían mucho conocimiento. El hecho de que cuando leemos los primeros capítulo 1 de Hebreos, el autor está citando textos del Antiguo Testamento para explicar la deidad de Cristo. Y esta congregación tenía la madurez de entender esta palabra y entender que el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. Tenía la madurez. Y que le vemos capítulo 6, versículos 1 y 3. Vemos a ver que el autor fue determinado a hablarles como creyentes maduros, no como niños en la fe. ¿Vale? ¿Quién quiere leer capítulo 6, versículo 1 y versículo 3? Por tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. Y luego el 3 dice, todo esto haremos si efectivamente Dios lo permite. Vale, entonces él está determinado de hablar a ellos como maduros, creyentes maduros, porque eran creyentes maduros, pero eran perezosos, ¿no? Deben ser maestros de otros, pero se hicieron perezosos y se cierran en sí mismos, en lugar de ser maestros de otros. Entonces, ¿qué? La importancia es de reconocer la ironía, ¿no? Él está hablando a ellos como no eran maduros, para despertarles, ¿vale? Y poniendo estas exhortaciones en capítulo 6 que leemos y que puede ser difícil de entender, para despertarles, para que sean y viven conforme a su madurez. El autor no cuestiona la salvación de sus lectores, sino que les exhorta a vivir conforme a su confesión de fe y esperanza. ¿Vale? Y leemos en versículo 6, capítulo 6, versículo 12 otra vez. No os hagáis perezosos, sino más bien imitad a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El propósito del autor en esta exhortación, capítulo 5, versículo 11, hasta capítulo 6, versículo 12, y te animo a leerlo en casa. ¿Vale? El propósito del autor es recordar a sus lectores el poder del Evangelio en sus vidas, que produce buenas obras. Al recordar a sus lectores el poder del Evangelio, es algo que tenemos también en nuestras vidas. Siempre reconocer que el Evangelio es poderoso, ¿no? Para cambiarnos a la imagen de Cristo y para darnos la gracia para andar en la obediencia.
¿vale? Y vamos a dejarlo allí esta tarde. Vamos a quitar en la próxima vez, 2 semanas, continuar con este texto aquí, porque es clave. Si entendemos este texto, podemos entender mejor cómo interpretar Hebreos.